Seguimos en Esquina América y hoy contamos con la presencia de nuestro gran compañero Carlos Godoy, que como cada mes nos va a traer una columna. Ahora les vamos a contar un poco de qué se trata, pero bueno, primero saludarte. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mara, buenos días, Sol, ¿cómo les va? Bien, yo por acá, bien, con mucho calor, para variar, hablar de clima, pero ya es mi marca personal. Nada, bien, bien, bien acá, con mucho entusiasmo de volver esta vuelta a la columna. Y nada, esperando poder compartir cosas lindas e interesantes con ustedes y las audiencias. Así es, Carlos. Bueno, con Carlos, que es quien fue conductor, compañero aquí en el programa Esquina América, siempre hablábamos, ¿no?, del tema del clima, porque él como guatemalteco igual ama el frío de Buenos Aires y odia el calor de Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, lo estás padeciendo esta semana, pero bueno, no importa, hay que bancársela, no queda otra. Pero Sí, bueno, sí, sí. hoy vamos a hablar, ¿no? Tu columna, la columna de cada mes, que se llama Contra la pereza colonial, que siempre nos traes, la verdad que reflexiones súper, súper interesantes para poder pensarnos, para poder pensar o conocer diferentes maneras de vivir, de transitar, de pensar la realidad y las cosmovisiones, ¿no? Que habitan en nuestra América, ¿no? Y también poder enfocarlo desde una perspectiva, ¿no?, también desde la interculturalidad, de poder conocer otras formas, otros planteos, otras formas de hacer política, otras formas de construir cultura, bueno, esto, ¿no? De la relación del vínculo con la madre tierra, bueno, ¿no? Un poco siempre de todo eso nos traes, y también esto, ¿no?, de poder pensar las categorías que desde el pensamiento racional, eurocéntrico, europeo, ¿no? O estadounidense se han implantado en nuestra región, bueno, ¿no? Y poder desarmar, desordenar un poco ese pensamiento. Eso no es un poco el resumen de lo que vos siempre nos traés, nos compartís, que en realidad más que nada es llevarnos a reflexionar y llevarnos a hacernos preguntas, interrogantes, así que un poco por ahí vamos. Y hoy, particularmente, tu columna se llama Narciso o una racionalidad ampliada. Así que, Carlos, el micrófono es todo tuyo. Contanos de qué se trata este Narciso de racionalidad ampliada. Bueno, Magalí, sí, en esta oportunidad quise traer algún tema que aterrizara un poco, que de alguna manera ejemplificara estas cosas que siempre conversamos, que como bien vos decías, nos tratan de un poco emplazar a estas categorías, a estas formas que tenemos de conocer y de aproximarnos al mundo real. Eh, pero ejemplificándolo con algo concreto, ¿no? Para no quedarnos siempre en la teoría. Por ejemplo, la columna pasada fue sobre el tema del progreso y si bien tuvo bastante un recorrido histórico, pues era esta idea, ¿no?, de lo del progreso. Y hoy, entonces, quise compartir con ustedes y con quien nos escucha una historia que es bastante personal, que se da en distintos momentos de mi vida o la voy conociendo y me voy aproximando a ella en distintos momentos de mi historia allá en Guatemala y, eh, y que tiene como centro a un personaje muy particular y que tiene una relevancia central en lo que es la preservación de las culturas mayas en Guatemala y sobre todo en el tema de lo lingüístico y que es Narciso Cogti, quien es una persona que participa activamente en su comunidad desde la década de los años 70 y básicamente después ya participa de la vida colectiva de los distintos pueblos que habitan Guatemala hasta que, bueno, fallece el año pasado, en el 2020, producto de la pandemia por el coronavirus, el 17 de julio. Y que Eh, cumpliría años mañana, ¿no, Carlos? así es, estaría cumpliendo años justo por estos días, 71 años. Y bueno, yo la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo primero
en el 96, 97, si no mal recuerdo, 96 creo, en unos viajes en los cuales yo acompañaba a mi madre, que ella trabajaba con Narciso Costí en la Organización Internacional del Trabajo, en la sede en Guatemala, y tenían que salir mucho a otros departamentos. En Guatemala no son provincias, sino son departamentos, y entonces viajaban constantemente a otros departamentos a hacer capacitaciones, a hacer formación de equipos, y entonces a ella le tocaba trabajar mucho con Narciso. Entonces este fue un primer acercamiento que yo tuve con una persona sumamente agradable. Narciso es de nacimiento un indígena maya cachiquel. En Guatemala hay por lo menos 22 pueblos de la línea maya, ¿no? Descendientes de los mayas, y hay otros pueblos que no pertenecen a este tronco. Pero bueno, Narciso pertenecía al pueblo maya cachiquel, que al día de hoy, por ejemplo, el pueblo o los hablantes del idioma maya cachiquel son el tercer idioma maya que más se habla, con más de 1 millón de hablantes. El primero es el quiché y el segundo es el quechí. Pero bueno, y conocer a Narciso era conocer en ese momento a un compañero de trabajo de mi madre, muy amable, muy sorprendente, pelo largo, chivo, y una ropa muy colorida siempre, que después se fue haciendo más común entre aquellos que practicaban la espiritualidad maya. Pero bueno, este fue un primer acercamiento y un primer contacto, pero después va a haber un segundo acercamiento donde en el 96, 97 yo tenía 16 años y acompañaba a mi madre porque acababa de nacer mi hermano, el más chico de todos, y entonces eso, yo iba como de niñero, ¿no? Yo le hacía la segunda ahí a mi vieja, y entonces mientras ella estaba desarrollando los talleres y la formación, yo me paseaba con mi hermano, y de paso conocí mucho Guatemala también, muchas aldeas, muchos pueblos, en esas recorridas de niñero. Y después, ya el segundo momento en el cual yo me encuentro con Narciso Costí, va a ser cuando yo estoy cursando, o cuando yo he terminado de cursar el primer año de la carrera de Sociología, que yo lo estoy haciendo en becado en la Universidad de La Habana, en Cuba. Y entonces, bueno, ahí se nos han pedido que hagamos algunos trabajos, ¿no?, prácticos, y uno de ellos, en la carrera de Sociología, es hacer una entrevista en profundidad, ya metiéndonos en el tema metodológico, en las primeras prácticas de estas herramientas, ¿no? Y entonces se me ocurre que una buena entrevista, o por lo menos interesante, podría ser la vida de Narciso Costí, ¿no? Ya para entonces, increíblemente, seguían vinculados mi familia y Narciso, y Narciso en ese momento trabajaba en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala como la oficina del Defensor del Pueblo. Él estaba trabajando en Guatemala en la Procuraduría de Derechos Humanos. Y entonces lo contacto, y bueno, me dice, sí, cómo no, Carlos, por supuesto, juntémonos. Y bueno, voy yo hasta la oficina, ¿no?, en donde trabajaba, y le digo, bueno, a mí me gustaría saber, Narciso, cómo fue que llegaste a ser un sacerdote maya, ¿no? O un guía espiritual. Y acá digo en particular porque en realidad ni es un sacerdote, y no se queda el trabajo que él desempeña o desarrolla, como muchos otros en Guatemala, en una guía espiritual propiamente dicha. Pero tenemos esta necesidad, ¿no?, también nosotros desde nuestra cultura, o desde todas las culturas, de traducir constantemente todo lo que existe en otra cultura, no poder aceptar que hay cosas que desbordan los significados que nosotros le damos a las cosas. Es decir, un sacerdote para nosotros, por lo general, es un hombre, qué sé yo, que vive en celibato, que tiene un templo, y que tiene, por supuesto, un rebaño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que tiene su parroquia y sus parroquianos por los cuales vela y ve en materias de fe y espiritual. Bueno,
En el caso de los sacerdotes mayas, que se les ha dado en llamar, no necesariamente es así. Uno, por supuesto, están casados, tienen sus familias. Dos, se dedican también al acompañamiento espiritual o psicológico, pero también al acompañamiento comunitario en temas de interés, si se quiere, de justicia social o de bienestar y de bien común, ¿no? Pero bueno, pasemos a la parte en donde me empieza a contar, ¿no? Esta historia de cómo fue que él se hace sacerdote maya. Y entonces me empieza a decir Narciso en esa entrevista que lamentablemente no, la atesoro, la guardo en la memoria, no tengo el soporte, estamos No hablando la del pudiste año... grabar, no tenés el material. El material, estamos hablando del año 2000, fines del 2002 o mediados del 2002, hace 20 años casi. Y no me esperaba yo que aquella entrevista y que esta historia fuera a significar o fuera a condensar tantos elementos de esto, ¿no? De una forma distinta de conocer, de aproximarse a la vida, pero también de proyectarse en el tiempo y en el espacio que se ejemplifica, que se condensa en esta historia de Narciso. Y bueno, Narciso me empieza a contar entonces que, para empezar, él no fue nunca un seminarista ni un sacerdote católico, pero que sí fue un militante católico durante la década de los 70 en Guatemala. En Guatemala, durante la década desde más o menos del 66 hasta el 96, esos 30 años, se vivió un conflicto armado muy fuerte que dejó más o menos unas 250.000 personas muertas, el 80% de ellas indígenas. Y durante ese momento la Iglesia, por supuesto, que tuvo un rol importante en distintos sentidos, ¿no? Pero en algún sentido Narciso me contaba que él había sido un militante de lo que se llama Acción Católica, ¿no? Que era un movimiento que buscaba, en cierta medida, darle sentido vamos a decirlo, ¿no? Colonialmente, tratar eh, de traer a sus valores y organizar a las comunidades indígenas dentro de sus cánones y sus patrones, resguardándolos de lo que era el conflicto armado, de lo que era la insurgencia y todo esto, ¿no? Es decir, un poco desde un punto de vista conservador. Y Narciso, desde este punto de vista, participó ahí. Por ejemplo, alguna de las cosas que Narciso hizo en esa década fue fundar, tendría escasos 30 y pico de años, pero ya hizo un primer proyecto que fue la fundación del proyecto lingüístico Francisco Marroquín. Un proyecto que se dedica a la enseñanza del español a extranjeros y con esos fondos financia después investigación lingüística de los idiomas mayas, ¿no? Este ya era un primer proyecto, pero llama la atención que el nombre era Francisco Marroquín, que fue el primer obispo de Guatemala, ¿no? Un obispo que tuvo diferencias con las casas, cuando las casas se puso más radical en la defensa de los indígenas. Un obispo que después la universidad más neoliberal de Guatemala lleva ese nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces un poco vemos ahí cómo se conjugan distintos elementos en donde, si bien hay un esfuerzo en Narciso por aportar algo a la comunidad, a su comunidad, a los maya cachiquel, que es de donde él proviene, lo hace bajo este paraguas, ¿no? O sea, bajo este paraguas primero de lo católico y después tomando un obispo que en realidad, el nombre de un obispo que en realidad no necesariamente fue el más benéfico para los pueblos indígenas, es decir, el Francisco Marroquín fue muy cercano al conquistador Pedro de Alvarado, es decir, el conquistador Pedro de Alvarado, o el adelantado como se le conoció, es quien lo nombra por la amistad que sostiene. Entonces, bueno, ahí hay un poco de contradicción, si uno quiere, en una identidad indígena, ¿no? Que es cachiquel, que no es mestiza. O sea, uno en Guatemala puede ver claramente
quién es mestizo como yo, ¿no? Es decir, una persona que tiene sangre indígena, que tiene antepasados indígenas, pero que en ningún momento fue criado dentro de una comunidad, ni posee un idioma materno que es indígena, ni ninguna práctica que no sean las occidentales, ¿no? Pero bueno, Narciso en esta etapa de su vida escoge ese camino de la militancia católica, que por el momento no le hace ruido, sino que le sirve para, de alguna manera, encadenar sus intereses, que son los lingüísticos, la recuperación de su idioma materno, que es el cachiquel, es una rama del maya, de los idiomas mayas, a través de esa militancia católica, ¿no? Y lo refleja en la participación en este proyecto del proyecto lingüístico Francisco Marroquín. Quizás también, digo, es interesante, perdón, es interesante esto que traes, ¿no? Esta tensión, estas contradicciones que estás planteando, porque de alguna manera es cuando se puede pensar como un momento bastante, un antecedente, un momento, un hito importante de esta militancia, de esta transformación, de esto, digamos, avanzar hacia el proyecto, digamos, más de identidad indígena, pero que va de la mano, digamos, de la Iglesia Católica, evidentemente, en ese momento, por lo que estás comentando del obispo y demás, ¿no? Y bueno, también esto, ¿no? Como poder pensar, quizás pudo haber sido parte como de una estrategia también de parte de él, como para poder llevar adelante, o también que se estaba reconfigurando él mismo en su identidad, ¿no? Y me parece que habla, digo, lo pensaba yo cuando estabas contando, de la complejidad que tiene también llevar adelante procesos de descolonización en la misma persona, ¿no? En quiénes somos, en cómo nos entendemos, cómo nos vemos, digo, no sé si digo, fue el caso de Narciso, ¿no? Estamos como especulando un poco, al menos de mi parte, digo, cómo esto me resonaba eso, ¿no? Cómo es tan difícil muchas veces poder descolonizarnos, poder despojar, ¿no? Poder despejar muchos elementos que vienen de la cultura occidental y que están absolutamente en nuestras vidas y en nuestras cotidianidades y que son difíciles de despejar para entenderlos, digo, no sé si hay que despejarlos o no, creo que ese es otro debate, pero entender de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen estos elementos, de dónde vienen estos otros elementos, después debatimos, ¿no? Sobre bueno, qué somos, quiénes somos, ¿no? También eso es otra discusión, pero bueno, me parece que esto que estás contando habla de esas tensiones, y son tensiones que tenemos los latinoamericanos y las latinoamericanas todo el tiempo, estamos transitando por ese tipo de tensiones que está bueno verlas, ¿no? Identificarlas. Sí, totalmente. Es decir, la imbricación o la superposición de estructuras culturales, de proveniencias, ¿no? De esta coincidencia histórica de raíces culturales, no siempre es procesada, es decir, con igual facilidad, ¿no? Con igual profundidad de un lado o del otro, o en este proceso de sincretismo no siempre es, o algunas veces puede ser traumático, ¿no? Y creo que es lo que le sucedió un poco a Narciso siguiendo lo que él me contó, ¿no? Que es el proceso en el cual él es demandado por su comunidad para cumplir el rol que él está mandatado por nacimiento. Y acá hay otra parte entonces de esa identidad, que si él, bien a los 20 y pico, 30 años, ya se siente compelido a contribuir con su comunidad en un contexto de guerra, en un contexto de persecución y de militancia política a la vez, hay una comunidad que le está diciendo también, a ver, tenés una tarea vos. Vos has nacido dentro de esta otra cosmovisión, que ya no es la católica, que ya no es la occidental, vos has nacido para ser un guía espiritual. Y a él esto, por el momento, no le va a generar problema en sus primeros años, sino que él, por el contrario, va a estar de acuerdo con los planteos que le hace la Iglesia Católica. Pero posteriormente él me cuenta, me dice, de pronto me empecé a enfermar, y me empecé a sentir con mucha fiebre,
y me empezó a doler el cuerpo, y poco a poco iban surgiendo más síntomas de decaimiento, y de decaimiento pasaron entonces a una especie de depresión que me hizo caer en cama, ¿no? A padecer altas fiebres y todo, y a tener muchos sueños recurrentes, me dice, en donde hay también, esta ya es una interpretación mía de los sueños que él me cuenta, elementos sincréticos, ¿no? De la religiosidad católica y de la religiosidad maya, ¿no? En donde él ve figuras hincadas, es decir, en una postura que tenemos identificada con el catolicismo, con la iglesia, con la misa, que no necesariamente, vamos a ver, es una imagen que esté relacionada con todas las formas de presentar algún respeto a una imagen religiosa, sino es una más, y que son imágenes que le piden constantemente a él en distintos sueños que cumpla con su tarea, que él dé el paso y asuma la tarea que por nacimiento le corresponde. Esto es lo que él me dice que es una... van a ser meses de sueños en los que él va a estar... estar básicamente padeciendo el no querer acercarse del todo a este proceso de convertirse en un sacerdote mayo. Finalmente, Narciso me dice que él toma la decisión, ¿no?, de ir a hablar con quienes son los sacerdotes o los abuelos, los guías espirituales de su comunidad, que corresponde, ¿no? Como les decía, en Guatemala hay más de 20 pueblos indígenas mayas y muchas comunidades por el país. Y bueno, él tenía unas personas ubicadas que él conocía a quién debía remitirse para hablar esto. Y entonces me empieza a contar eso, ¿no? Que él sale de su casa una mañana a buscar al abuelo, al guía espiritual con el que debe conversar sobre esto, para decirle, bueno, me está pasando esto, abuelo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Necesito su guía, su consejo. Y entonces, él primero decide, en lugar de ir o sea, él tiene claro que tiene que ir a hablar con A, pero le tiene miedo a ir a hablar con A. Y entonces, para evitarlo, busca a B, a otro abuelo. Y en esa búsqueda de B, se va a otra aldea del altiplano guatemalteco, y cuando llega le dicen, no, B no está, y ha salido de cacería, y va a regresar dentro de, no sé, 3 días. Y Narciso tiene la urgencia de resolver esto. Ya lo siente en el cuerpo, ya lo siente mientras duerme, tiene la necesidad, ¿no? Es decir, de poder dar el paso, o por lo menos de saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, cuando no encuentra a B, dice, bueno, listo, no me queda más remedio que ir a la casa de A. Ya han pasado un par de días en que ha perdido tiempo entre ir a buscar a B para no enfrentarse a A, y cuando llega finalmente a la aldea donde vive A, lo encuentra en la puerta, parado, en la puerta de su casa, y le dice, ¿qué pasó, Narciso? Hace 2 días por lo menos que te estoy esperando. Sin el tipo saber que iba a suceder, que supuestamente iba a llegar, sin haberle avisado. Estamos hablando de los años 80, no estamos hablando de la época del celular y del internet, y estamos hablando del altiplano Claro, guatemalteco. nadie le avisó, nadie le mandó un mensajito y le dijo, che, mira que está yendo. Ya está yendo, no, o sea, está Narciso en medio del conflicto armado, en medio de lo que implica movilizarse como indígena en esas circunstancias y todo, poniendo en juego su vida y cuestionando profundamente una identidad que él tenía o una elección de vida que él había hecho con el catolicismo, para responder a la otra identidad que tenía latente en su vida y que estaba presente en su comunidad. Porque, a ver, no es que Narciso vivía desde chico como monaguillo y en un monasterio y todo eso, y de pronto rompió con esa identidad. No, a ver, Narciso vivía dentro de una comunidad y los mismos comunitarios
familia y demás, le están diciendo, tenés que cumplir con un deber como comunitario. Por tu nacimiento, por tu familia, por tu línea familiar y por otras circunstancias, a vos te corresponde ser un guía espiritual. Y esto él lo tradujo primero físicamente y después buscó, yo no sé si hay algo que se llame, no sé, disonancia cognitiva onírica, es decir, en los sueños le hizo fundamentalmente el mayor, según lo que él me contó, el mayor clic, le cayó la ficha de que él tenía que cumplir con una tarea para con su comunidad. Finalmente, entonces, eso, va a dar el paso de convertirse en un guía espiritual y en abrazar entonces su identidad meramente cachiquel, en ponerla en valor, en decidir que ese va a ser el camino que va a tomar, y terminará siendo una pieza fundamental en el desarrollo que va a venir después, durante los años 90, que se firman los acuerdos de paz en Guatemala, que hay todo un proceso de legislación en torno a los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, para lo que es lo lingüístico y lo cultural, no solo para el pueblo cachiquel, sino para todos los otros pueblos indígenas mayas del país. ¿Sí, Maja? Carlos, entonces nos estabas contando un poco la historia de Narciso en el bloque anterior, y estabas contando, bueno, ¿no? Todo lo que fue el proceso para que él llegara a ser guía espiritual, todo lo que a él le fue pasando, ¿no? En el cuerpo, cuáles eran los planteos de su comunidad que le reclamaban, que le exigían, que asumiera ese rol para la comunidad. Y antes de que nos cuentes o nos sigas contando su historia, y cuál fue su función en los 90, como estabas adelantando antes, en el medio también del conflicto armado en Guatemala, te quería preguntar un poco, o que nos cuentes un poquito más, qué significa ser guía espiritual en las comunidades indígenas, por qué ese rol es tan importante, ¿no? Y se lo reclamaban tanto. Mira, hay una dificultad. Yo voy a recordar un hecho terrible que pasó el año pasado con un guía espiritual, un sacerdote, un cuidador, les dicen también, perdón, un cuidador maya, Domingo Choc, en el norte de Guatemala, que fue asesinado acusado de brujería, ¿no? Y acá hay entonces bueno, dice, bueno, vos me preguntas por la importancia, pero ¿cómo han asesinado a un tipo acusado de brujería? Y por lo menos de la firma de los acuerdos de paz, que es en el 96 para acá, han asesinado otros 10, son 10 o 11 los sacerdotes mayas asesinados, incluso mientras celebraban ceremonias. Aquí está el tema de la superposición, ¿no? De esta cuestión de una multiculturalidad que no termina de ser interculturalidad, ¿no? Es decir, que es una mera juxtaposición a veces, y otras veces hay directamente eso, ¿no? No solo juxtaposición, sino confrontación entre distintos intereses culturales, diferencias de valores, ¿no? En el sentido de que hay una población católica muy fuerte en Guatemala, hay una población evangélica protestante, ¿no? También muy fuerte. Y después está la población que sigue practicando su religiosidad maya. Y entonces, por ejemplo, el tema de ser guía espiritual no siempre es bien visto, no siempre es bien recibido, ni siquiera por los propios comunitarios. Después está el tema de que, por ejemplo, a mí me sucede o me sucedió estando en Guatemala, que yo me acercaba a indígenas a preguntarles sobre este tipo de temas, y lo único que obtenés de respuesta es un yo no sé nada, o el pastor dice que esas cosas son malas, ¿no?
Y bueno, eso hace difícil conocer más en profundidad y con precisión cuál es el rol en específico. Ya te digo, yo con Narciso, no sé, en algún momento me decía, nosotros tenemos mucho conocimiento escrito, pero lo tenemos todo escondido, como manera de preservarlo, ¿no? Y Narciso, es decir, yo confío en Narciso porque Narciso es el redactor del primer diccionario cachiquel castellano, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, un tipo dedicado a la recuperación de la cultura y del idioma. Pero bueno, dentro de las comunidades es un consejero, es alguien que cura, es alguien que lleva la cuenta del tiempo también, ¿no? Es decir, es alguien que también acerca y que cuida los lugares sagrados que todavía se frecuentan, rituales de aquellos pueblos, ¿no? De los pueblos mayas. Eh, y el grado hasta el que es importante dentro de la comunidad, uno solo lo puede deducir del grado en que es importante el compendio de valores de una comunidad para sostenerse en el tiempo. Es decir, la comunidad, por ejemplo, la comunidad política con su constitución, ¿no? O la comunidad religiosa con sus preceptos, el guía espiritual que condensa un poco más, que tiene algo de político, que tiene algo de la cuestión económica, pero también de la cuestión religiosa, cultural, de la cercanía con la tierra, es sin duda fundamental. Pero bueno, es un proceso que recién después de los procesos de paz, en el 96, como decía, va a empezar a tener una mayor visibilidad. Y Narciso va a ser parte de ese proceso. Es decir, Narciso va a ser uno de los que va a conformar precisamente una comisión de identificación de sitios sagrados en el territorio guatemalteco, ¿no? Para que la ley los pueda proteger, para que pueda haber entonces algunos mecanismos de acceso, porque a ver, muchos de los sitios sagrados que no son parte del patrimonio público, es decir, los sitios arqueológicos y eso, están adentro de grandes estancias, están adentro de propiedades privadas o han sido apropiados por empresas que limitan el acceso, ¿no? Y la práctica de la espiritualidad y por lo tanto la reproducción de ese conocimiento, de esa forma de aproximarse al mundo por una mera arbitrariedad en realidad, porque no es que los pueblos indígenas van y se instalan ahí en el sitio sagrado, pues, no, a ver, van las fechas que hay que ir, en el momento que hay que ir del año, en el momento que hay que estar ahí y después regresan a sus casas, a sus labores. Pero bueno, Narciso va a ser una figura muy importante en ese sentido, va a ser un canal de comunicación y de rescate de la cultura maya cachiquel, que, como les decía, ¿no? Va a pasar de este proyecto que aún existe, el proyecto lingüístico Francisco Marroquín, a conformar parte entonces de distintas instancias de trabajo, incluso con el Estado, ¿no? Por ejemplo, también esto que les decía del diccionario cachiquel castellano, o trabajar para el Ministerio de Educación en lo que es la educación bilingüe intercultural, ¿no? Proyectos de hacer factible que en un pueblo o en un país como Guatemala, donde conviven tantos pueblos, puede haber una educación que no tenga la lógica de monocultural, pero también va a participar, por ejemplo, en la década de los 80, en la fundación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que también es un foco importante de actualización, no es nada más una academia que busca recuperar o plasmar los distintos idiomas mayas de Guatemala, sino que es una academia que también actualiza, bueno, como la Academia de la Lengua Española, ¿no? Que de pronto te mete ahí reggaetón, y bueno, dame reggaetón, hay una definición de reggaetón en la radio. Que bueno, la Academia de Lenguas Mayas también se encarga de eso, ¿no? De ir actualizando los idiomas mayas. Así que bueno, un poco la historia de Narciso es esta que
es decir, de cómo va él a hacer tránsito, ¿no? De una militancia católica dentro de su comunidad misma, porque, como les decía, ¿no? El trabajo que hace ya es en pos de su comunidad, su comunidad lingüística, y hace todo el tránsito hacia también una comunidad espiritual, hacia convertirse y ocupar el rol que la comunidad le exige y le demanda en cierto momento, y después también, no sé si decir eso subconsciente o algunas otras dimensiones de la realidad le exigen también a él, y él dice, bueno, en lugar del cálculo que, por, qué sé yo, por acá por la Francisco Marroquín, por acá por estos proyectos con Acción Católica, además puedo llegar a algún lugar, en realidad el cálculo que yo voy a emplear o los criterios que yo voy a utilizar para guiar mi vida y para desarrollarla, van a ser aquellos que me vienen por las noches en sueños, ¿no? Esto va a ser lo que me va a mí decidir. Este proceso interno que me está sucediendo a mí es el que me va a llevar a tomar la decisión de lo que tengo que hacer con mi vida, y no solo con la mía, sino con la de la comunidad, porque voy a ocupar ese rol que la comunidad me demanda. Carlos, justamente te voy a interrumpir con una pregunta, compañero, que tal vez corra un poquito el relato de las figuras, que de verdad es fascinante la historia que nos estás contando sobre Narciso, su trabajo de recuperación y cuidado de la cultura maya Cachiquel. no, cachiquel, perdón, bueno, esto es parte de la ignorancia, por supuesto, y su trabajo de articulador de la comunidad con el Estado, pero has dicho varias veces justamente que existía una demanda de su comunidad, ¿no? Sobre el rol que debía ocupar, y que, digo, no solo la comunidad se lo demandaba, sino que sin ninguna duda también por sus experiencias físicas y por sus sueños, digo, había una demanda también interna muy fuerte. Pero, ¿conocés cuáles son como los otros grandes roles importantes dentro de una comunidad maya? ¿Nos puedes contar un poquito? Porque, bueno, mi furcio recién tiene que ver con esto, ¿no? Con el desconocimiento, pero creo que somos muchos y muchas quienes desconocemos la dinámica de las comunidades originarias de nuestros pueblos. Sí, Bueno. a ver, esto varía de comunidad en comunidad. Hay distintas formas de organizarse, algunas que perviven en sus formas de organización, perdón, en sus formas de organización desde antes de la conquista y la colonia. Es decir, pero un ejemplo por demás, qué sé yo, famoso incluso de organización en Guatemala es la de otro pueblo, de los 48 cantones de Totonicapán, un pueblo no cachiquel, sino quiché, en el cual la vida se organiza, es decir, el control del territorio, el control de los recursos, está todo organizado a partir de una asamblea de representantes de cada uno de los cantones, como decir aldeas de 48 poblaciones, se reúnen y son electos cada 2 años para cumplir su rol de servidores públicos. Un cargo en el cual no devengan un salario, tienen que cumplir su función de velar y de llevar adelante las tareas que el sostenimiento de la comunidad demanda, durante 2 años sin remuneración, rendir cuentas, discutir los principales problemas que tiene la comunidad, y es un ente totalmente colegiado, es decir, son 48 representantes que toman las decisiones sobre la vida de los árboles en la comunidad. Tienen 0, por ejemplo, de Guatemala, un país con unas tasas de violencia y de asesinatos alta, en la región por lo menos. Tienen, no sé, el último asesinato había sido en el 2004, una cosa así. Es decir, el tema de seguridad, pero el tema del cuidado del medio ambiente. Es decir, es una forma de organización que definitivamente puede muchas veces verse desde una óptica liberal o incluso progresista, como algo conservador, pero que les permite y les ha permitido durante siglos eso, ¿no? Reproducirse ante un Estado que no es el Estado
¿cómo se llama?, de bienestar que en alguna medida se construyó en América del Sur en algún momento de la historia, sino contra un Estado que vela por los privilegios, ¿no?, de las élites económicas, sean locales o internacionales, ¿no? Es decir, son... Sí, sí, más. No, Carlos, que digo que a partir también de la pregunta que planteaba Sora, a mí me disparaba también pensar esto que decías también al principio, ¿no? Las formas comunitarias de organización en las comunidades indígenas que han pervivido, digamos, durante a la conquista, a la colonia, y que hoy todavía se siguen sosteniendo, digo, más allá de que cada pueblo originario indígena tenga sus particularidades, tenga su cosmovisión, sus reglas, sus formas de vivir, de habitar y de organizarse, me parece que un elemento que por lo que yo puedo conocer también muy poco, ¿no? Pero que pude conocer y ver es que se repite es la cuestión comunitaria y colectiva muy fuerte, ¿no? Me parece que eso en los pueblos originarios indígenas está muy presente la vida comunitaria y la decisión en comunidad y en colectivo, ¿no? Esta cosa que rompe con la lógica individualista, o que sobrevivió, digamos, a la lógica individualista del neoliberalismo, del modelo liberal, neoliberal sobre todo. Me parece que eso es un valor a rescatar y que es muy interesante poder ver, digo, ¿no?, con todo lo que eso implica, porque las decisiones al tomarse en comunidad también trae otras tensiones, trae otras contradicciones, lo hemos charlado en otras oportunidades. Sí. Pero me parece que eso es algo muy interesante, y que justamente todos los roles, ¿no?, las jerarquías, los lugares que ocupan las diferentes personas que forman parte, las familias, ¿no?, porque muchas veces en muchas comunidades son las familias quienes están a cargo de la comunidad durante un año, durante 2 años, después eso, digamos, se va turnando, pero con una lógica también muy clara. O sea, como que las reglas, o por lo que yo puedo decir, están muy claras de antemano cómo funciona, y comunitarias, basadas en lo colectivo, repito, ¿no?, con todo lo que esto implica. Y eso me parece que es muy interesante, y después como un valor también interesante, quizás, digo, me parecía es el tema de la reciprocidad, que no sé, digamos, si en las comunidades en Guatemala está tan presente, pero en lo personal cuando vivía en Bolivia estaba muy claro ese valor, la reciprocidad, y que digamos que viene un poco, obviamente, de los pueblos indígenas originarios, pero que en la parte occidental también está, ¿no? O sea, se va mezclando y aparece todo el tiempo en quienes quizás no se identifican como indígenas, quizás se identifican más como mestizos, mestizas, ¿no? Porque esos debates están muy presentes, pero que dicen, bueno, nosotros tenemos una cuestión de reciprocidad que todo el tiempo está en juego, ¿no? Esto de ida y vuelta, del dar y recibir, que siempre está, ¿no? Y está en la cultura y en las expresiones culturales, sociales, políticas, económicas, están presentes, ¿no? Y me parece que también ese es un rasgo que quizás se va repitiendo en diferentes lugares de nuestra América, o no, quizás me estoy equivocando, pero puede que sí. No, yo creo que en términos de valores no hay alguno que sea privativo, ¿no?, de una cultura o de otra, es simple y sencillamente, qué sé yo, el tema de la cuestión hegemónica, ¿no?, de qué hegemoniza culturalmente algún momento en el tiempo histórico o en el espacio, es decir, esto que vos decís, ¿no? Es decir, hay lugares en donde, acá en Argentina, donde uno puede decir, bueno, no son tan indígenas, no hay tanto mestizaje, hay muchos, ahora que hay lugares en donde uno va y dice, estoy en Holanda, por Dios, y que yo he ido acá al sur y es como, bueno, ¿a dónde llegué, no? Y que sin embargo los valores de comunidad y como vos decías, de reciprocidad y del sentimiento de colectivo están y están muy presentes. El tema es este, ¿no? ¿Qué es lo que hegemoniza? ¿Qué es lo que dicta los tiempos, ¿no?, de las relaciones humanas? Definitivamente entre los pueblos han vivido procesos de expoliación en todo sentido, entre los pueblos indígenas, que en algunos casos y en donde existió desde antes
estructuras sociopolíticas y socioculturales más cohesionadas y más fuertes, pudieron persistir en y ese colectivismo fue lo que descubrieron como mecanismo para sostener. Es decir, estamos hablando de que a pesar de la conquista, a pesar de la colonia, a pesar de las repúblicas bananeras o cafetaleras, a pesar de los estados desarrollistas, estoy hablando todo de Guatemala, a pesar de el neoliberalismo, de la guerra del Estado y del neoliberalismo después, ellos deciden conservar sus idiomas, sus culturas y sus formas de organización. Esa decisión, esa pulsión por persistir, ellos han encontrado que solo colectivamente la pueden hacer realidad. Ese proyecto de seguir siendo maya quechiqueles, de seguir siendo maya quichés o de seguir siendo maya quechís y todos los otros que hay, ¿no? Es una decisión consciente, es una decisión política en realidad, ¿no? Que han logrado traducir a través de, bueno, está claro que como comunidad nada más, o como pueblo podemos persistir en tanto hagamos las cosas colectivamente. Acá el que se corta solo pierde idioma, pierde conocimientos, pierde sabiduría, pierde comunidad, y bueno, y se lo traga el sistema. Entre los pueblos de Guatemala, en muchos lugares todavía se practica el trabajo colectivo, que es un trabajo en el cual, listo, o sea, uno ve los fines de semana a las cuadrillas de hombres y de mujeres reparando la carretera ante un estado ausente o ante un estado poco presente. Están reparando, ¿no? la infraestructura de los pueblos, la infraestructura que conecta sus comunidades, sin necesidad sin necesidad del Estado, pero no quiero decir que el Estado no sea necesario, ¿no? Ante la ausencia del Estado, que sí que les cobra impuestos, que sí que les impone leyes y todo, pero que no les retorna ningún beneficio, lo colectivo es lo que los ha mantenido durante 500, más de 500 años, ¿no? Así que sí, es un factor decisivo de la supervivencia de los pueblos y de la preservación de sus culturas, ¿no? Bueno, ay, perdón, Maga, no, pero... No. Sí, bueno, iba a decir, bueno, y Narciso, sin ninguna duda, entonces, lo ha sabido y lo ha interpretado también, pero ha trabajado, ¿no? Para sostener esta forma de vida como la forma posible de vida para estas comunidades. No sé si, Maga, querías hacer alguna pregunta, pero, o Carlos, ¿nos querés seguir contando? Porque te hicimos preguntas y te sacamos un poco del relato, pero bueno, realmente... No, básicamente, yo creo que básicamente lo importante es eso, ¿no? Estos puntos que fue resaltando Maga y que fuiste me echando vos de qué es lo que nos deja el relato de ese proceso, ¿no? De afirmación identitaria y cultural, que es el de esto, ¿no? El de la difícil que es el juego de las identidades, el de cómo se ponen en juego también otros tipos de conocimientos o de fuentes de conocimiento en la toma de decisiones acostumbrados nosotros a el cálculo económico, por ejemplo, de si llegamos a fin de mes, a lo mejor decíamos, y no, mira, yo la verdad que me quedo acá con Acción Católica porque me pagan acá la comunidad, es todo, a mí no me va a pagar nadie un peso por ser de guía espiritual. No, pero el cálculo no era el económico, el cálculo era a ver, en mis sueños me vienen a exigir y la comunidad también me exige que yo cumpla con este rol. Bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, un poco
por eso el título de Narciso, la racionalidad ampliada, porque sin embargo, bueno, él sin duda tenía una familia, tenía a sus hijos y todo, y tenía obligaciones materiales, por supuesto, no vivía de recolectar yuyos en la montaña, pero había también yo compartí con él esos momentos en donde, bueno, si no hay, pedimos prestado y vamos porque hay que ir, ¿no? Yo cuando trabajé con él ya en la década, en 2012, 2013, ya pude conocer un hombre que está entregado, ¿no? Y que creía profundamente en, por ejemplo, el diálogo, en los procesos de cercanía con con los pueblos y las comunidades para resolver diferencias, y en eso él no pensaba en el cálculo económico, sino que él iba adelante con lo que creía que debía que hacerse desde lo espiritual, desde lo ancestral también, y sobre todo en el territorio, ¿no? Bien, pasó por Esquina de América Carlos Godoy con su columna de cada mes contra la pereza colonial, que nos estuvo compartiendo una maravillosa historia de Narciso Costí. Bueno, la verdad que gracias, Carlos, por este espacio, por todo lo que nos trajiste, mediante tu vida, ¿no? También eso es importante plantearlo porque nos fuiste contando diferentes momentos de tu vida y cómo te fuiste acercando a este personaje tan interesante, y bueno, llegamos, ¿no?, a conocer esta historia y pensar, en realidad, esto es, como vos decías recién, una posibilidad de hacernos preguntas, de reflexionar, de conocer cosas que suceden, ¿no?, en nuestra América, cultura, procesos históricos, procesos políticos, pero también procesos comunitarios y procesos internos, ¿no? Un poco de todo eso es nuestra América, así que muchas gracias, Carlos, por tu participación. No, Magalí, solo gracias a ustedes por el espacio, y bueno, será el próximo mes que veremos qué otro tema les podemos compartir que nos siga, tal cual, acercando, como vos decís, esa heterogeneidad y multiplicidad de dimensiones que tiene nuestra América Latina. Así es, así es. Gracias, Carlos, quédate en Esquina América que tenemos mucho más para compartir.